Bienvenidos a este curso de Excel Fórmulas, donde aprenderemos a usar más de 40 funciones de Excel. Entre ellas encontraremos las funciones de fecha y hora, las funciones de texto, funciones lógicas y funciones de búsqueda. Si venimos al menú Fórmulas, aquí vamos a encontrar la biblioteca de funciones y están, por ejemplo, este grupo de funciones financieras que se requiere conocer un poco de finanza para luego tener un criterio correcto de saber si la función fue bien calculada. Tenemos funciones trigonométricas y matemáticas, tenemos funciones estadísticas, de ingeniería, de información, etcétera, que requieren ese conocimiento previo para asegurar su funcionamiento. Sin embargo, también vamos a encontrar otros grupos como las lógicas, como las funciones de texto, las de referencia, que nos van a ayudar a resolver problemas en Excel de una manera más fácil. Toda fórmula tiene un argumento de función o un asistente donde aparecerán cada uno de los criterios que forman parte de esta función. Recomendamos que se usen para poder aprender a usar las funciones de manera más eficiente. Y por último está la ayuda. Todo argumento de función va a traer esta ayuda sobre esta función. Al darle clic se abrirá la ayuda y aparecerán algunos ejercicios, inclusive algunas funciones traen videos explicativos. Y lo que se recomienda es que se tome la parte de los ejemplos y se practique para poder aprender a usar esa función. En el menú inicio aparece el icono de suma y además otras funciones básicas que trae Excel. Para usar estas funciones tenemos acá una tabla con los mismos valores en las columnas para hacer el ejercicio de cada una de ellas. Solo basta colocarse al final del rango de que yo quiero sumar, le doy clic en el icono, le doy enter y ha realizado la suma del rango de N9 a N18. Otra forma de hacerlo es de manera manual. Escribo la palabra suma, abro paréntesis, puedo colocarme al inicio del rango, le doy control shift flecha abajo y luego enter. Esta es la forma manual de activar la función suma. A algunas personas les gusta seleccionar, pero no es necesario hacerlo. Simplemente hay que ubicarse al final y en este caso vamos a seleccionar promedio. Le damos enter y está calculando la sumatoria de estas cifras dividido entre 10 filas y eso nos calcula el promedio de esta columna. Si lo que yo necesito es contar, me ubico en la parte de abajo, le doy clic en contar números, enter, y aquí me está diciendo que hay 10 filas ocupando estos datos en esta columna. Luego tenemos la función mínimo, que nos devuelve el número más pequeño o más bajo de la lista. Le damos mínimo, el valor mínimo que tenemos aquí es de 11.443. Y también funciona con el máximo. El valor máximo que puede tener, le damos clic y es 97.000. Entonces encontramos aquí que este es el máximo y este es el mínimo de cada una de estas cifras. De esta manera hemos aprendido a usar las funciones básicas de suma, promedio, contar y mínimo. Una de las ideas que tiene Excel para cuando hacemos fórmula es que podamos trabajar la fórmula en una celda y luego poder correrla hacia la derecha y hacia abajo. Por ello hay que considerar qué son las referencias. Cuando hablamos de referencia nos referimos a las celdas o rangos de celda que van a ser usados en una fórmula. Primeramente yo necesito unos datos aleatorios. Para ello voy a seleccionar de enero a junio y las 10 sucursales, escribo igual aleatorio, le doy doble clic, cierro paréntesis y lo multiplico por 100.000. Ahora le doy control enter. ¿Qué
¿Qué estoy haciendo? Le estoy pidiendo que me devuelva números aleatorios del 0 hasta el 100.000 para que me dé esta cifra. Luego, si yo cambio una celda, se cambian también los números. Para que eso no esté ocurriendo, simplemente vuelvo a seleccionar el rango, le doy control C de copiar, botón derecho y selecciono este icono 1, 2, 3 que me va a permitir pegar valores de la tabla y así que no se vuelvan a cambiar cuando activemos una celda. Vamos a ver el ejercicio de referencia relativa. Voy a escribir nuevamente la función suma para sumar esta columna y observamos lo siguiente. Aparece que el rango es de X9 a X18. Si yo jalo o copio esta fórmula a la derecha, de forma automática se convierte en el rango Y19, Y18. En otras palabras, se van actualizando las columnas hacia la derecha. Si yo hago totalmente, entonces aquí estará la columna Z, la columna AA, la columna AB y la columna AC. Esto es una referencia relativa. Toda fórmula que no está enllavada o fijada con el signo dólar, al moverlo yo hacia la derecha, se van actualizando las columnas y va realizando la operación que corresponde. Igual ocurriría si hacemos el ejercicio aquí. Colocamos la suma de estas columnas y estamos en la fila 9. Si yo bajo una celda, entonces estará la fila 10. Si yo sigo bajando, entonces se va a ir actualizando cada una de las filas porque ninguna de ellas ha sido fijada o enllavada. Es referencia relativa cuando se actualizan las columnas o cuando se actualizan las filas. Voy a hacer el siguiente ejercicio para explicar la referencia absoluta. Voy a dividir este primer monto del mes de enero entre un tipo de cambio de 35. Y al tipo de cambio 35 le voy a enllavar con F4. Cuando yo tengo una fórmula y presiono F4, me aparece el signo dólar antes de la columna y antes de la fila. Si le vuelvo a dar nuevamente F4, me libera la columna y me deja enllavada solo a la fila. Si le vuelvo a dar nuevamente, me enllava la columna y me libera la fila. Y si le doy una cuarta vez, me lo vuelve a dejar libre las dos. Yo quiero usar el enllavado donde queda columna y filas fijadas para que realicen la siguiente operación. Voy a copiar hacia abajo. Entonces voy a fijarme en cualquiera de las celdas, le voy a dar doble clic y me está diciendo que está tomando este valor de la sucursal 4 y lo está dividiendo entre 35, convirtiendo a dólares esta operación. Si yo selecciono cualquier fila, cualquier fórmula, me va a mostrar siempre el 35 porque lo he fijado con el signo dólar o signo peso. En cambio, la X está libre y el 9 también. Por lo tanto, si yo corro hacia la derecha, entonces va a moverse el valor que está en la columna Y, el valor que está en la columna Z, el valor que está en la columna AA y así sucesivamente. Pero siempre estará fijado con el 35 que está en AF7. Puedo tomar estos datos, jalarlos hacia abajo y habré dividido estas cantidades por un tipo de cambio, convirtiendo ahora estos valores en dólares y teniendo la opción de tener fijada una celda a lo que llamamos referencia absoluta. Si tomamos el valor hacia la derecha o hacia abajo, siempre estaremos haciendo referencia a esta misma celda. Veamos un ejemplo de referencia mixta. En este caso he colocado sobre los meses un valor que también equivale a un tipo de cambio que varía mensualmente. Entonces le damos igual, venimos a tomar el mismo valor que tomamos de enero en la primera fórmula y en este caso decimos entre el valor que está arriba y aquí solo voy a enllavar la fila. Le doy una vez F4, me enllava las dos, una vez F4 y ese es el valor que yo necesito. También yo puedo manualmente borrar o colocar el signo dólar
donde yo requiero fijar fila o columna. Bajo la fórmula siempre estará dividiéndose sobre el valor que está sobre el mes, y si yo corro esta fórmula hacia la derecha, entonces vamos a tener el mismo resultado. En cada columna está dividiéndose entre el valor superior que tenemos sobre el mes, porque he fijado la fila 7 donde están estos valores para que cuando yo copie hacia la derecha o hacia abajo siempre me haga referencia a estos valores. Y esto es lo que llamamos una referencia mixta. Referencia relativa es cuando una celda no tiene ningún signo y yo puedo arrastrar o copiar hacia la derecha y se me va a actualizar la columna. Si yo jalo hacia acá, tendría B1, C1, D1, etc. Y si yo lo jalo hacia abajo, entonces sería A1, A2, A3, A4. Referencia absoluta, uso el signo dólar o signo de peso en otros países para fijar la columna y fijar la fila. Si yo jalo hacia la derecha, siempre traeré el valor de A1. Si yo jalo hacia abajo, voy a tener siempre el valor de A1. En la referencia mixta, puedo tener en la primera opción enllavada la columna y suelta la fila. Si yo jalo hacia la derecha, siempre va a ser la columna A. Si jalo hacia abajo, se van a ir actualizando las filas. En el otro caso, tengo libre la columna y fijada la fila. Entonces, si yo jalo hacia la derecha, se actualizan las columnas, y si yo jalo hacia abajo, siempre hará referencia a la fila 1. Esta es referencias de celda relativas, absoluta y mixta. Otro elemento importante cuando trabajamos con fórmula es saber navegar en una tabla para movernos de manera rápida y más precisa. Si yo uso la tecla control con las 4 flechas direccionales, puedo tener este resultado: moverme hacia la última celda con datos según el indicador de la flecha. Si yo presiono control flecha derecha, me iré hacia la última celda de la derecha. Si presiono control flecha abajo, me iré a la última celda de abajo. Si presiono control flecha izquierda, me regreso a la primera celda de la izquierda que tenga datos. Y si doy control flecha arriba, me iré a donde están los últimos datos de esa columna. En este caso, como tengo datos en los títulos, ha seleccionado hasta la fila 5. Si yo estoy en una columna y quiero irme al final de esa columna, control flecha abajo y estoy al final. Si estoy en otra columna y quiero irme al inicio, le doy control flecha arriba y me lleva donde está la última celda con datos. También puedo combinar shift. Si yo tengo control shift y presiono flecha derecha, selecciona hasta la última celda con datos. Si yo doy control shift flecha abajo, me selecciona toda la tabla. De igual manera, si yo estoy en una columna y quiero seleccionar toda esa columna, control shift flecha abajo me selecciona esa columna. Y si lo que necesito es seleccionar una fila, presiono control shift flecha derecha y yo puedo seleccionar esa fila. Otro atajo importante es control inicio. Al presionar control inicio, siempre me llevará a la celda A1. Y si presiono control fin, llevará a la última celda donde yo estuve trabajando y que hubieron datos en ese lugar. Entraremos ahora a las funciones de fecha y hora. He colocado acá un campo de fecha con unos datos de venta que llegan hasta la fila 2563, pero que suman 2555 fechas. En otras palabras, aquí tengo varios años. Si le damos clic en el filtro, aparecerá del 2015 al 2020. Son 7 años los que tenemos acá. ¿Qué haremos con este ejercicio? Vamos a usar las funciones de día, mes y año para extraer de esta fecha el valor que corresponde.
Para ello simplemente le doy igual a día, abro paréntesis y al darle clic en FX solo me muestra que tiene un criterio, que es el número de serie o número de fecha. En este caso se refiere a la celda A9. Le damos clic y de esta manera me está diciendo que está extrayendo el día 1 del 1 de enero del 2015. Me ubico aquí en este extremo inferior derecho donde está ese puntito verde. Acerco el cursor, se me convierte en una flechita negra, le doy doble clic y toda la fórmula ha llegado hasta la última línea 2563, extrayendo el día de cada fecha. Si yo filtro esta columna, debo de tener que el número máximo es 31, pues está seleccionando los días de un mes y ese es el valor máximo que puede haber. Igual funciona con la función mes. Escribo igual mes, puedo seleccionar aquí con un doble clic para que me dé apertura de paréntesis y escribo A9 y presiono Enter. Me está regresando el mes 1. Le doy doble clic para que corra la fórmula y al filtrar puedo tener 12 números que son los 12 meses del año. Un elemento importante cuando yo corro una fórmula es que a la par debo de tener una columna para que esa sea la guía que va a servir para el nuevo relleno. En este caso, en esta primera función ocupamos esta columna para que se rellenara y en esta segunda la columna C para que hiciera lo mismo. Vamos con la función año. Escribimos igual año, abro paréntesis, le doy clic en la fecha, Enter y me devuelve el año 2015. Si yo vuelvo a correr esta fórmula y me fijo en el filtro, entonces solo tendré de 2015 al 2020 los años que hemos extraído de estas fechas de la columna A. También existe la función fecha. ¿Qué hace la función fecha? Escribo fecha, la encuentro acá en este listado, le doy doble clic y le doy en FX y me está diciendo el argumento que devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y hora. En otras palabras, yo le puedo indicar a esta función que me tome como año lo que está en la columna E, me tome como mes lo que está en la columna D y me tome como día lo que está en la columna C. Y me va a armar la fecha. 1 de enero de 2015 armado con una función. Ahora yo corro esta fórmula y entonces voy a tener aquí toda la fecha de todos los meses y de todos los años que tengo en la columna A, pero acá usando esta función fecha. En Excel existen varias maneras de realizar una misma tarea. Podemos obtener estos mismos resultados o con ciertos cambios usando la función texto. Si yo escribo texto, le doy doble clic, le doy clic en FX para que me muestre cuáles son los argumentos de la función. El valor siempre va a ser la primera fecha que tenemos acá y yo puedo usar inicialmente el valor D de día y me va a devolver el número 1. Si yo le agrego una D a la fórmula, me va a devolver 0, 1. Si yo le agrego otra D a la fórmula, me devuelve las primeras 3 letras del día. En este caso, el primer día del año 2015 fue un jueves. Y si yo le agrego una cuarta D, entonces me va a devolver el nombre completo del día. Yo puedo correr esta fórmula, reviso en el filtro y yo solo debo tener de lunes a domingo. Aquí está ordenado de manera alfabética, entonces lo muestra de esta forma, pero están todos los días de la semana. Ahora, si yo necesitara que estuviera la primera letra en mayúscula, entonces usaría la función nombre propio. Escribo aquí no, aquí me aparece nombre propio, le doy doble clic y le doy clic en nombre propio, FX, y simplemente tiene un argumento. Me va a convertir esta palabra jueves que comienza en minúscula
en una letra mayúscula. Y ahora yo puedo volver a actualizar y tendría los días con letras mayúsculas inicial. Igual puedes pasar con la función de el mes. Yo puedo escribir texto, doble clic, le digo acá que me seleccione la primera fecha que está en A9 y en este caso lo voy a colocar 2M para que me muestre el mes en formato de 2 números. Si sigo agregando una tercera M, me devolverá el mes, me devolverá las 3 primeras letras del mes, en este caso enero. Si yo regreso y le agrego una M más, entonces aparece el nombre completo del mes. Al correr la fórmula y fijarme aquí en el filtro, voy a tener los 12 meses del año en letras, extraído siempre de la columna A. Y nuevamente, si yo requiero que la inicial esté en mayúscula, utilizo la función nom propio, que es de nombre propio, le doy FX para fijarme que esté bien y corro la fórmula para que estén todos los meses con una inicial mayúscula. Y de la misma forma podemos hacer con año. Si yo escribo texto, selecciono acá la fecha y voy a empezar con 2A entre comillas, entonces me devuelve el final del año, que es 2015. Si yo le escribo una tercera A, me devuelve el año completo. Corro la fórmula y aquí pues no requiero poner ninguna letra en mayúscula. Y hay una segunda opción si queremos convertir el mes en letra. En este caso, primeramente lo hicimos con la función texto y nombre propio. Pero acá vamos a usar la función buscar B. Vamos a escribir igual, escribimos BU, aquí me aparece buscar B y voy a darle en FX para que me muestre los argumentos. ¿Qué valor estoy buscando? En este caso voy a buscar este valor que está aquí, el mes en número. ¿Dónde lo voy a buscar? Aquí hemos preparado ya una tablita donde tengo el número del 1 al 12 y a la par el mes. Le doy F4 para que se enllave el rango. Le digo que me devuelva el valor de la columna 2, que son los nombres de los meses, y que el rango esté en 0 para que me devuelva un valor exacto. A darle clic en aceptar, yo he convertido este número de mes en letra. También puedo hacer lo siguiente. Acá ocupé el valor que está acá, pero si yo no quisiera ocuparlo, sino el que está en la fecha, yo necesitaría decirle que me extraiga el mes que está en esta fecha y él me extraería 1 y luego lo demás queda igual como lo habíamos hecho. Entonces me está devolviendo los meses en letra. Le doy doble clic y al fijarme acá tenemos en 3 letras todos los meses del año. Si yo quiero cambiar la forma en que se muestran los meses, simplemente yo puedo venir acá, escribo enero, corro esta palabra hacia abajo, él determina que estoy escribiendo meses y me ha cambiado en la fórmula el resultado y ahora en vez de tener solo 3 letras, tienen todo el nombre completo y está en minúscula. También existe la función día de la semana. Ustedes saben de que regularmente en Latinoamérica nuestro primer día de la semana es el día lunes y el séptimo día es domingo. Entonces vamos a irnos a la primera celda y le vamos a usar la fórmula día sem, que es esta que está aquí. Le digo FX para que me muestre los argumentos. El número de la serie va a ser una fecha. Y aquí en tipo me va a ofrecer varias opciones. Voy a ponerle 0 ahorita para volverme acá. Y de esta manera me está mostrando varios argumentos. Si yo coloco un 1, entonces el primer día de la semana va a ser domingo. Si yo coloco un 2, el primer día de la semana va a ser un lunes. Si yo coloco un 3, la semana va a tener 6 días y el día lunes va a ser el día 0. Y también tenemos del 11 al 17 para usar estas opciones. Yo voy a usar el 11 para que el primer día de la semana sea un lunes. Entonces, si yo me fijo acá,
dice que el 1 de enero del 2015 fue un día jueves. Si me fijo en esta tabla, el día 4 es un día jueves. Entonces él me está devolviendo el día que corresponde. Yo corro acá la fórmula y si me fijo en el filtro van a haber solo 7 días, que estos corresponden al día de la semana. Ahora yo pudiera también convertir estos números en letras que me indiquen el día de la semana. Para ello voy a usar la opción buscar B. Le voy a decir que el valor buscado va a ser lo que está en esta columna. Uso coma. Luego selecciono el rango, que es donde tengo los números y los días de la semana. Presiono F4 para enllavar el rango. Uso coma. Le digo que me devuelva la columna 2 y que el valor sea 0. Yo le doy Enter y de esta manera el resultado será la palabra jueves. Si yo corro esto, entonces día 1 es lunes, 2 martes, 3 miércoles y así sucesivamente. Un elemento importante: al hacer esta fórmula yo he usado la coma como separador de lista. Si yo vengo a panel de control, luego vengo a la opción de cambiar formato de fecha y hora, y acá me voy a encontrar en configuración adicional separador de lista. Me está indicando que yo tengo como separador de lista una coma. Si yo selecciono punto y coma, entonces me va a cambiar lo que debo de escribir en la fórmula. En este caso yo lo dejo como coma y cuando me toca escribir la fórmula simplemente utilizo el separador de lista. De lo contrario tendría que usar el punto y coma. Si yo dejo esto me va a dar un error porque no tengo ese separador seleccionado. Corrijo copiando y ya tenemos esta opción de día de semana. También ocurre que el año tiene 52 o 53 semanas dependiendo del año. Entonces existe la función número de semana que me devuelve en qué semana está esa fecha. Para ello voy a escribir igual num y aquí tengo num punto de semana y simplemente hay un argumento que me dice que necesito una fecha y también necesito un tipo. En este caso no vamos a usar ninguno para luego explicarlo acá. Si yo coloco la coma, entonces me va a decir: si seleccionamos 1, el domingo va a ser el primer día de la semana. Si seleccionamos 2, va a ser lunes. También si seleccionamos 11, va a ser lunes. En este caso yo voy a usar 2, cierro paréntesis, Enter y corro la fórmula. Y ahora observamos lo siguiente. Vamos a filtrar los primeros días del año 2015. Para ello pues le damos a quitar, seleccionar todo. Seleccionamos en el 2015 el mes de enero y vamos a seleccionar al menos los primeros 10 días para ver qué nos está tomando la fórmula. Bien, pues aquí nos dice que el primer día de la semana del año 2015 fue un jueves. Si yo me vengo acá, entonces jueves, viernes, sábado y domingo, que también lo tenemos acá, fue la primera semana. Luego el lunes 5 fue el inicio de la siguiente semana y de esta manera estamos comprobando que la función, usando la opción 2, nos está devolviendo el número de semana correcto. Quitamos el filtro y ahora filtramos el número de semana y el número mayor debe ser 53 porque es dependiendo de la configuración del año, el mes puede tener 52 o 53 semanas. También puede ser necesario identificar semestres, cuatrimestres, trimestres para hacer agrupaciones en una tabla dinámica. Para ello vamos a ocupar la siguiente lógica. Vamos a tomar la función mes de la primera fecha que tenemos en la columna A y la vamos a dividir entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque estamos hablando de 6 meses. Entonces un semestre está compuesto por 6. Le damos Enter y nos va a devolver estos valores en decimales. Si filtramos, vamos a tener acá números menores que 1
y números mayores que 1 hasta el número 2. Entonces vamos a usar otra función que se llama redondear más. Escribimos aquí redondear punto más, le damos fx y dice que esta función lo que hace es redondea un número hacia arriba en dirección contraria a 0. Es decir, todo número menor que 1 lo va a convertir en un entero 1 y todo número mayor que 1 en un entero 2. Escogemos el número de decimales que va a ser 0 y al darle clic en aceptar y correr la fórmula, entonces todos esos números decimales que habíamos encontrado al dividir el mes entre 6 ahora se convierten en un 1 y en un 2. Como vamos a usar la opción de semestre, pudiera ser que se necesite que en vez de tener número arábigo necesito número romano. Para ello usaré la función número.romano y al darle clic en fx simplemente me pide una fórmula. Voy a dejar aquí un 1 ahorita para luego ir a revisar esa fórmula. Al darle clic acá y aquí me dice que el número romano tiene 5 maneras de hacer su conversión. El 0 me da una manera clásica y del 1 al 4 va siendo más conciso hasta simplificado la forma en que presenta los números. Ya lo veremos a continuación. Aquí entonces voy a usar las clásicas con 0, le doy sí y ahora acá le voy a agregar ampersand para concatenar, comilla, espacio y abreviado semestre. Entonces me dirá aquí primer semestre. Si yo corro, acá me fijo en el filtro, entonces este resultado me está dando primer semestre y segundo semestre. Si yo vengo aquí a donde están los meses y le digo que me seleccione los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, me estaría mostrando solo en la columna de semestre los primer semestre de todos los años que están en la columna A. Vamos a borrar en datos, borrar los filtros y vamos a hacer lo mismo con el cuatrimestre, que es exactamente la misma lógica pero con división entre 4. Escribimos igual mes, que está en A9, cerramos paréntesis y lo dividimos entre 4. Acá le colocamos inicio y le damos general para que nos devuelva estos decimales y aquí estaría seleccionando menores que 1, menores que 2 y también menores que 3. Un cuatrimestre tiene 4 meses en el año, entonces hay 3 cuatrimestres. Entonces ahora aquí hacemos lo mismo, vamos a un redondear punto más, le damos clic en redondear, fx, en número decimales 0, le damos a aceptar y entonces todos estos decimales los redondea y nos quedan los números del 1 al 3. Ocupamos un número romano para devolver la opción en número romano, le decimos que la forma sea 0 y ahora al correr la fórmula yo tendré 1, 2, 3 en romano. Hacemos lo mismo con ampersand, comilla, espacio, en este caso es cuatrimestre, lo voy a poner así, enter, corro la fórmula y acá tenemos los 3 cuatrimestres del año. Hacemos la comprobación de seleccionar los primeros 4 meses del año, que serían enero, febrero, marzo y abril. Al darle clic en aceptar y venirnos acá, aquí solo debe decir un cuatrimestre porque tengo seleccionado esos meses del año. Vamos a datos, borramos el filtro. Sucedería igual con trimestre. Si escribimos el mes que tengo en la columna A y lo divido entre 3. Al correr la fórmula voy a tener datos que van a estar entre el 4 y menor que 1. Ocupamos redondear más, clic y en fx y le decimos que 0 decimales y ahora todos estos decimales solo van a mostrarme 4 números del 1 al 4 que son los 4 trimestres que puede tener un año. Vamos a darle aquí la opción de general y correrla nuevamente.
para luego ahora convertir el número romano. Vamos número romano, fx, y le decimos que usamos la opción 0. Corremos nuevamente y ahora tenemos del 1 al 4 en romano. Ahora regresamos y colocamos el ampersand, comilla, espacio, y en este caso va a ser trimestre, digo trim, enter, y luego corro la fórmula. Recuerden que estamos calculando 2555 filas y aquí tenemos como resultado los 4 trimestres. El último trimestre del año sería octubre, noviembre y diciembre. Le damos clic en aceptar, venimos a checar acá cómo está esto, y el trimestre que debe estarse mostrando acá solamente es el cuarto trimestre, que es los meses que hemos seleccionado. Borramos el filtro. Vamos a explicar la función de números romanos para ver cada una de las opciones. Recordemos que al darle coma después de un número nos dice que hay una opción 0, 1, 2, 3, 4 y vamos a probar qué hacen cada una de ellas. Entonces estamos convirtiendo el número 499 en número romano. Entonces al usar la opción 0 nos devuelve este valor. Este valor significa 500 menos 100, 400. 10 menos 100, 90. Y 10 menos 1, 9. Nos da 499. En la opción 1, que es un poco más concisa, entonces tenemos 500 menos 50, 450. 50 menos 5, 45. Y 1 menos 5, 4. 499. Usando la opción número 2, que es más concisa, entonces tenemos 500 menos 10, 490. Y 1 menos 10 nos daría 9, 499. En la opción 3 sería así: 500 menos 50, 450. 500 menos 5, 495. 505 menos 1, 4. 499. Y en la opción número 4, entonces sería simplemente 1 menos 500, 499. Existe otra manera de calcular el semestre, cuatrimestre y trimestre con otras funciones. Vamos a calcular el semestre con la función si. Primero vamos a darle la función fecha para que nos encuentre el último día del primer semestre, que sería un 30 de junio. Como en la columna A hay 7 años, entonces tenemos que usar la función año de la columna A9 para que el año vaya cambiando según lo que esté en la celda. Y vamos a ponerle aquí que queremos el mes de junio y el último día, que es 30. Entonces nos estaría seleccionando el año, el 30 de junio de todos los años que están acá. Si yo corro la fórmula, entonces aquí yo tendría el 30 de junio de 2020, el 30 de junio de 2019 y así sucesivamente. Ahora le vamos a agregar la función si. Le damos clic en sí, en fx, y entonces aquí dice: si lo que está en la celda A9 es menor o igual al 30 de junio de cada año, entonces le vamos a colocar primer semestre. Algo importante: cuando yo escribo manualmente la fórmula en una celda, yo debo colocar las comillas. Pero si estoy usando los argumentos de función, escribo, le doy clic en otro lugar y ya me coloca de forma automática las comillas. Entonces la función no sería segundo semestre, y de esta manera tenemos ya armada la fórmula.
Si el valor que está en A9 es menor o igual al 30 de junio de cada año, le ponemos primer semestre, si no le ponemos segundo semestre. Corremos acá y ahora aquí tenemos primer y segundo semestre. Voy a filtrar segundo semestre para revisar qué año me está filtrando. Busco la columna donde tengo los meses para filtrar los meses que me está mostrando. En este caso me mostraría de julio a diciembre, que es el segundo semestre. Le damos clic en datos, filtro, borrar para que me coloque la información nuevamente como estábamos trabajando. ¿Cómo haríamos para hacer de otra manera el resultado de cuatrimestre? Primeramente vamos a abrir bien aquí y vamos a usar una función que solo aparece a partir de Excel 2019. Es la función si conjunto. Si punto conjunto, le doy doble clic, le doy clic en FX y me pide la primera prueba lógica. La primera prueba lógica va a ser similar a la anterior. El valor que está en A9 tiene que ser menor a la primera fecha del primer cuatrimestre. ¿Cuándo termina el primer cuatrimestre? Termina el 30 de abril. Entonces yo voy a poner la fecha posterior para que hasta ahí corte. En este caso pondría el 1 de mayo. Colocamos la función fecha, abrimos paréntesis, el año que está en la celda A9 y le decimos que nos seleccione el mes 5 y el día 1. Si esto es correcto, el valor que me tiene que devolver es primer cuatrimestre. Damos clic en otro lugar, le damos clic en aceptar para ver si lo está haciendo bien. Entonces la fórmula dice, si lo que está en A9 es menor al 1 de mayo de ese año, entonces va a ser primer cuatrimestre. Le damos clic para que se abra el siguiente. Y ahora sería con el segundo cuatrimestre. El valor de A9 tiene que ser menor a la fecha posterior que termina el segundo cuatrimestre, que en este caso tendría que ser octubre. Entonces le ponemos fecha según el año que esté en la celda A9. Me devuelve la fecha del 1 de septiembre. Si esto es correcto, entonces este va a ser el segundo cuatrimestre. Le damos a aceptar para probar si lo está haciendo bien. Corremos la fórmula y ahora aquí tenemos primer y segundo cuatrimestres calculado. Lo demás nos está dando error porque todavía no hemos hecho la fórmula completa. Entonces aquí dice toda fecha que sea menor al 1 de septiembre de cada año va a ser segundo cuatrimestre. Damos clic en sí conjunto, FX, damos clic acá y vamos a poner la tercera prueba lógica para encontrar el tercer cuatrimestre. Escribimos A9 mayor o igual, aquí cambia ya la fórmula, la fecha que está en la celda primero con el año A9 y luego que sea el mes de agosto con la fecha del día 30. Bajamos acá para encontrar la siguiente, que sería el tercer cuatrimestre. Corremos la fórmula y ahora nos está dando primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada año. Revisemos la última parte de la fórmula. Lo que está en la celda A9 tiene que ser mayor o igual a la fecha del 30 de agosto. Porque el 1 de septiembre comienza el tercer cuatrimestre. Vamos a cerrar acá y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez ahora para hallar el trimestre. Subimos igual, sí, punto conjunto, y aquí tendríamos que ocupar 4 pruebas lógicas. La primera para encontrar el primer trimestre. Entonces vamos a decirle el valor que está en A9 tiene que ser menor a la fecha que me va a calcular el año que está en la celda A9 y me va a armar la fecha de el 1 de abril. ¿Qué estoy haciendo acá? Calcular
la fecha del 1 de abril y todo lo que sea menor al 1 de abril va a ser primer trimestre. Vamos a copiar esta parte de arriba y vamos a hacer lo mismo. ¿Cuándo comenzaría el segundo trimestre? Debajo de la fecha de 1 de julio. Entonces solo cambio el mes de abril por el mes de julio y esto va a ser segundo trimestre. Sigo copiando, pegamos y ahora lo que necesitamos es calcular el tercer trimestre y para ello vamos a ocupar el 1 de octubre. Bajamos para que nos muestre la siguiente cajita y este va a ser tercer trimestre. La última va a ser un poco diferente, que sea mayor al 30 de septiembre. Para ello escribiremos A9 sea mayor a la fecha compuesta por el año que está en A9, el mes sería septiembre y el día sería 30. Este sería el cuarto. Le damos clic en aceptar, corremos la fórmula y ahí están los 4 trimestres de un año. También a veces es necesario identificar en un rango de fecha los días que van de lunes a viernes, que serían los días laborales, y los sábados y domingos, que sería fin de semana. Para eso utilizaremos 3 fórmulas para encontrar ese mismo resultado. La primera va a ser con la función sin. Vamos a calcular el día de la semana, que está en A9, y va a ser de la opción número 2, donde el lunes es el primer día. Eso, si es mayor que 5, que el 5 sería viernes, es decir, si es 6 y 7, nos va a dar el siguiente resultado. Si el valor es verdadero, va a ser un fin de semana, pero si no, va a ser un día laboral. Damos paréntesis y nos da que el primer día que tenemos aquí es un día jueves, entonces nos devolvería el día laboral. Corremos la fórmula y vamos a confirmar los fines de semana. Vamos a filtrar lo que son fines de semana y vamos a fijarnos en los días. Aquí en los días solo debe de haber sábado y domingo filtrados porque son los días que están identificados en esta fórmula. Otra forma de hacer la fórmula es con la función si conjunto. Escribimos si.conjunto, abrimos fx y en la prueba lógica escribimos que el día de la semana que esté en A9 en tipo 2 tiene que ser mayor que 5 y esto sería un fin de semana. Hacemos lo mismo, decimos que es menor que 6, entonces eso sería un día laboral. Clic en aceptar, corremos la fórmula y tenemos los mismos resultados. También tenemos la opción de cambiar. Escribimos cambiar, fx, y nuestra primera expresión va a ser calcular el día de semana que esté en la celda A9. Usaremos la función 11. Luego el valor 6 le vamos a decir que si el valor 6 sea fin de semana. Si el valor es 7, que también sea fin de semana. Y también le decimos, bajando más, que si no, el valor determinado va a ser día laboral. Clic en aceptar, corremos la fórmula y están los 3 resultados idénticos.